cistoprostatectomía radical. Actualmente el cáncer de vejiga se clasifica taxonómicamente en cáncer de vejiga no músculo invasivo y cáncer de vejiga músculo invasivo. La cistoprostatectomía radical es el gold estándar para el cáncer de vejiga músculo invasivo. La cistoprostatectomía radical implica una linfadenectomía pélvica bilateral y extirpación de la vejiga, revestimiento peritoneal, la gracia perivesical, uréteres distales, próstata, vesículas seminales, conductos deferentes y a veces la uretra membranosa o toda la uretra. Se puede realizar una técnica abierta tradicional o por vía laparoscópica. Las indicaciones para cistectomía radical consisten en carcinoma vesical, músculo invasivo infiltrante o de bajo volumen, que son resecables con metástasis regional estadio T2 y T3B, tumores de vejiga que no invaden la muscular, caracterizada por la siguiente: refractario a la resección citoscópica y quimioterapia intravesical o inmunoterapia, enfermedad extensa no susceptible de resección, cistoprostatectomía. Hasta en el 71% de estos pacientes pueden progresar a la etapa T2 dentro de los 5 años de recurrencia inicial. Invasión de la uretra prostática. Otro de las indicaciones para cistectomía radical es estadio T1, grado 3 de tumores que no responden a la quimioterapia intravesical al bacilo de Kalmer-Guérin, BCG. Carcinoma refractarios in situ a la inmunoterapia intravesical o quimioterapia. Tratamiento paliativo para el dolor, sangrado o frecuencia urinaria, adenoma primario, carcinoma de células escamosas o sarcoma. Dentro de las contraindicaciones suelen estar cada con una diátesis hemorrágica, enfermedad metastásica macroscópica no resecable, comorbilidades que impidan la intervención quirúrgica, por ejemplo, enfermedad cardíaca avanzada, mecánica pulmonar pobre y en la edad avanzada. Dentro de los estudios de laboratorio es importante realizar un recuento sanguíneo completo y una química sanguínea y un examen general de orina y una citología. La citología de la orina es útil para identificar tumores de alto grado, pero es menos útil para tumores de bajo grado. Dentro de los estudios de imagen, la ecografía puede ser un método excelente para los pacientes con cáncer de vejiga. Esto muestra claramente el defecto de llenado de la vejiga y podemos ver el estado de las vías superiores. La hidroureteronecrosis unilateral o bilateral en pacientes con cáncer de vejiga puede ser un claro indicio de cáncer de vejiga músculo-invasiva. Otra de las técnicas importantes es la tomografía axial computarizada y la urografía, que pueden revelar defectos de llenado o masas en el tracto urinario, pero con frecuencias pueden ser incapaces de demostrar pequeños tumores ureteriales. La sobreestadificación se produce en un 20% y el intraestadiaje en un 50%. Son comunes solo si se realizan en estudios. Otro de los estudios es la gamografía ósea, cuando hay un dolor sintomático óseo, cuando hay niveles altos de calcio y cuando la fosfatasa alcalina está elevada. La radiografía y TAC de tórax también es importante para valorar las metástasis. Biopsia de cáncer de vejiga, resección del tumor de vejiga transuretral. La biopsia del tumor de vejiga consiste en una resección endoscópica de tumores bajo anestesia general o raquídeo. Carcinoma de células transicionales tiene una tendencia a extenderse en la lámina propia o más profundo en el músculo. Después de la extirpación del tumor superficial papilar, la segunda muestra de la biopsia debe incluir muestras de resección profundas que incorporan el músculo de la vejiga. La biopsia de la uretra prostática debe ser considerada en pacientes con alto riesgo para enfermedad de la uretra, como enfermedad multifocal de alto grado, la enfermedad en o cerca del cuello de la vejiga y una uretra prostática anormal de apariencia. La estadificación del cáncer de vejiga. Esta va a ser en la enfermedad que invade la muscular y enfermedad que no invade la muscular. Dentro de la enfermedad que no invade la muscular están los estadios TA, T1 y CIS, como se pueden ver en las imágenes. La TA, el cáncer está confinado a la mucosa. T1 involucra la lámina propia, pero no alcanza la muscular.
y sí suele ser células benignas confinado al epitelio plano urogenital. Dentro de la estadificación del cáncer de vejiga, los que invaden la muscular abarca el estadio T2 a T4, como se puede observar aquí. El T2 hay una invasión de la fosa muscular. En el estadio T3 hay una invasión de los tejidos perivesicales. Y en T4 hay una invasión de la pared proximal de la pelvis u órganos vecinos en enfermedad metastásica. Esta es otra imagen donde se puede ver la estadificación del cáncer en el estadio T1, T2, T3. En la etapa de los ganglios linfáticos, aquí como conocemos, hay estadios de ganglios linfáticos, N0, N1, N2 y N3. Dentro de las principales medidas preoperatorias, el paciente debe dejar de fumar, la orina debe ser estéril, una correcta hidratación intravenosa, y si hay anemia se debe corregir las 4 unidades de transfusión de sangre, y la donación de sangre autóloga debe organizarse en estos pacientes. Dentro de las medidas preoperatorias también está la preparación intestinal. Debe ser una dieta pobre en residuos desde una semana antes de la cirugía y un ayuno de 8 horas previo a la intervención. Dentro de la profilaxis tromboembólica, previene el tromboembolismo pulmonar o de miembros inferiores, debe ser mediante la compresión de un vendaje elástico durante 10 días acompañado de una deambulación precoz y heparina subcutánea. Dentro de los antibióticos preoperatorios, debe prevenir la infección urinaria y la infección de la herida quirúrgica al ser un tipo de cirugía contaminada. La posición del paciente es en decúbito supino, con la mesa en flexión ligera para elevar la pelvis, hiperextensión de las piernas levemente separadas y leve posición de tren del hombro, que permite mantener las heces intestinales hacia el epigastrio. Las piernas son levemente abducidas en las mujeres que son candidatas a vejiga ortópica. Las piernas se colocan en posición de litotín. Previamente al inicio de la cirugía se inserta una sonda Foley de calibre 20 o 24 y una sonda nasogástrica. Vamos a hablar de la técnica quirúrgica. La incisión en la línea media, desde la sínfisis del pubis hasta la proximidad. La incisión. Vamos a hablar de la técnica quirúrgica. Se realiza una incisión en la línea media, desde la sínfisis del pubis hasta la proximidad del epigastrio. Aparatomía media infrasupraumbilical. Se incide en la piel con bisturí de hoja, en el subcutáneo con bisturí eléctrico. Se rechazan los rectos lateralmente por su línea media. Incisión de la vaina posterior de los rectos hasta acceder al peritoneo y la grasa retroperitoneal. El peritoneo se incide con tijera de Musabur supraumbilicalmente entre dos pinzas que lo levantan en tienda de campaña para acceder a la cavidad peritoneal. Se abre verticalmente bajo visión directa con bisturí eléctrico en sentido craneal y caudal. La incisión caudal en B del mismo permite la exéresis del ligamento medio umbilical. Se realiza una cuidadosa y sistemática inspección de la cavidad abdominal para evaluar la presencia de metástasis hepáticas y adenopatía retroperitoneal, así como otra patología concomitante no relacionada. La primera maniobra que se debe realizar es movilizar el ciego y el colon derecho inmediatamente realizando una incisión en la línea blanca del colon y peritoneo posterior que permite liberar al intestino de sus adherencias retroperitoneales cranealmente hacia el ligamento del pecho. El colon izquierdo y el mesenterio del sigmo son movilizados de forma similar mediante incisión de la línea blanca del colon. El mesenterio del sigma se separa del sacro para crear una amplia ventana que posteriormente permita pasar el uréter izquierdo al lado derecho. Se desplaza hacia el epigastrio el paquete de asas intestinales y el colon derecho, cubriéndolos con paños verdes humedecidos que ayudan a contenerlos cranealmente. De este modo se coloca un separador abdominal. Se disecan ambos uréteres fácilmente identificables cuando cruzan los vasos directos comunes. Su disección se prolonga cuidadosamente hacia la pelvis hasta su entrada en la vejiga. A este nivel se colocan dos clips metálicos y se secciona el uréter entre ellos. Se toma una muestra del extremo proximal del uréter para descartar la presencia de lesiones tumorales. El clip proximal se mantiene para que dilate el uréter al reimplantar. Los uréteres seccionados se disecan de forma roma en sentido ascendente para liberarlos en sus adherencias. Se colocan
bajo los paños que contienen el paquete intestinal para evitar su ingesta. Se realiza linfadenectomía que se inicia desde la aorta a nivel de la arteria mesentérica superior y superior y se extiende por la vena cava hasta el nervio genitofemoral como límite lateral. El límite distal se extiende hasta el ganglio de Cobb como límite inferior hasta la vena circunfleja como límite lateral. La disección inicial se realiza sobre los vasos ilíacos que deben ser disecados eliminando todo el tejido linfático que los rodea. Una vez completada la disección en los límites superiores y inferiores, se separan los vasos ilíacos externos, lateralmente mediante un separador torpedular para acceder a la fosa aorta. Se diseca el tejido linfático liberando el nervio. Se diseca el pedículo vascular lateral vesical de localización distal a la arteria inferior. Para realizar esta maniobra se presiona con la mano izquierda de la vejiga hacia la pelvis, aislando y ligando los ramos anteriores de la arteria hipogástrica. Para ello, el dedo índice izquierdo se pasa posterior a las ramas viscerales anteriores hipogástricas y lateralmente flexionado previamente, con dirección hacia la fascia endopélvica. Esta maniobra aísla el principal pedículo vesical lateral que es ligado y succionado mediante glóbulos de ácido clorhídrico con sol alternado. La arteria hipogástrica suele ser ligada distal a la salida de la arteria glútea interseccional. El peritoneo posterior se incide lateralmente en ambos lados, desde los vasos ilíacos hacia el canal femoral, como límite lateral de recepción que se extiende por la frente. Los límites laterales de recepción del peritoneo se unen mediante una incisión horizontal sobre el tracto de Douglas, mientras se secciona la vejiga en sentido anterior. Esta incisión horizontal permite crear un plano de disección entre el recto y la vaina posterior de la fascia de la corriente. Se separa dicho plano mediante disección romo-vesical. Esta maniobra permite regresar y disecar los pedículos posteriores vesicales que están situados a los lados del recto y se dirigen hacia la vejiga. La disección apical. La eliminación de la grasa que rodea la próstata, complejo venoso dorsal y fascia endopélvica con una prolonga o disector. Incisión con bisturí eléctrico paralela a la vejiga de la fascia endopélvica, lateralmente a los ligamentos tuboprostáticos y lejos de su inserción del complejo vesical. El músculo elevador es cuidadosamente separado de la próstata. Tras identificación del ureter, eliminación de la grasa que rodea la próstata, complejo venoso dorsal y fascia endopélvica con una prolonga o disector. Incisión con bisturí eléctrico paralela a la vejiga de la fascia endopélvica, lateralmente a los ligamentos tuboprostáticos y lejos de su inserción en el complejo prostático-vesical. El músculo elevador es cuidadosamente separado de la próstata. Tras identificación de la uretra, ayudamos por la sonda de Foley y comprobación del espesor fusilar superlateral, complejo dorsal, se perfora el espacio entre el complejo dorsal y la uretra mediante una aguja full de 1 o 2 puntos de ácido polídrico de 2,0 y se procede a la ligadura del complemento dorsal. También se puede disecar mediante el paso de Clown de ángulo recto por dicho espacio, con ligadura proximal y distal del complejo. Sección del complejo dorsal previa separación de la uretra, dejando expuesta la unión prostático-uretral. Se seccionan los ligamentos tuboprostáticos, la sutura del complejo se puede fijar anteriormente al periósteo pubis junto con ligamentos tuboprostáticos para aumentar la continencia en el caso de la penetración. Se incide la uretra 270 grados separado de la raíz de la próstata. Se colocan suturas de ácido clorhídrico de 2,0 en la cara anterior uretral, incorporando mucosa y submucosa, así como fibras del músculo estriado del esfínter periuretral y del músculo recto-uretral de Henle en la cara posterior del uretra. Posteriormente se secciona completamente la uretra. Se diseca de forma roma a través de la fase de Reno, Wheeler, Spadon y la disección con la realizada previamente por el plano posterior. Se ligan y se seccionan los pedículos restantes y se extrae la pieza. Se realiza una cuidadosa hemostasia del lecho y se coloca un drenaje en el lecho quirúrgico. Dentro de las complicaciones, la tasa de mortalidad perioperatoria es del 1 al 2%. Las complicaciones más comunes que se producen son tibia o telectasia, trombosis venosa profunda
infección del oído. Dentro de las principales complicaciones, pero menos frecuentes, son lesión rectal, fugas anastomóticas ureteroideales y otras complicaciones. La linfadenectomía normalmente lleva una baja morbilidad. El 5% de los pacientes habían prolongado el drenaje linfático a través del tubo de drenaje. Los tubos deben ser retirados en un plazo de 3 días. Una sección ganglionar extendida no lleva ninguna carga de complicaciones adicionales, como que se ha visto, y nos dan una mayor protección. La evolución y el pronóstico. Las metástasis en los ganglios linfáticos, el 20 al 30% de los pacientes tienen una tasa de supervivencia a los 5 años de un 20 al 25%. Esta va a depender del volumen de la enfermedad de la vejiga urinaria, el grado de metástasis ganglionares, el número total de ganglios linfáticos afectados y la densidad de los ganglios linfáticos. La evolución y el pronóstico. Los pacientes que tienen en estadios T2 y T3B tienen un mejor pronóstico después de una cistectomía o una prostatectomía radical que cualquier otra técnica de rescate de la vejiga. 50% de estos pacientes mueren a causa de su enfermedad y hay una recidiva total del 5 al 10% en el estadio 3 y del 15 al 25% en el estadio 4. En la supervivencia a los 5 años para una cistectomía radical, cuando no hay ganglios afectados en el estadio T1 del 85 al 100%, en el T2 del 63 al 83%. Cuando llegan a un estadio 3, esto tiene un menor pronóstico y es del 58%. En los pacientes que tienen los ganglios positivos, solo tienen una supervivencia del 10 al 30%. Gracias.